Hace minutos recordamos que cumplimos en el día de ayer 30 años desde aquella fecha en que los argentinos volvimos a votar. Lo que me impresionaba la noche, te saludo Mabel, buen día, gracias María, por haber venido. Digo, ¿qué recuerdo? Los que vivieron la época de la dictadura, obviamente mucho más, sin duda. Pero yo, que tenía 7 años, me acuerdo de ese día, pero todo lo que almorcé, lo que hice, del día, cómo se vivió mi familia. Y cuando miraba la noche, anoche en casa decía, qué cosa que lo tengo tan claro. Y tenía solo 7 años. Y me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? De todo, porque evidentemente a nivel país se vivió de una forma con un entusiasmo impresionante, ¿no? Bueno, y con una emoción muy fuerte. Fue realmente un día de gran conmoción porque, bueno, se llegaba a una elección después de esa terrible dictadura y encima con un resultado, digamos, que no todos esperaban y ni esperábamos, y bueno, y con mucha ansiedad por lo que se abría, pero también con mucha alegría. Yo creo que lo más importante para rescatar es eso y por eso debes de acordarte también. Todo, ¿eh? Porque los chicos vivieron, como vivimos los grandes, la gran alegría de ese día, que era realmente una esperanza y que no era la situación de un partido político, de una persona, de un grupo. Era de todo el país porque era realmente una fiesta. Y yo creo que entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre fue una fiesta, por más de que se desataron todos los, digamos, todas las cosas contenidas que había. Porque sí, bueno, la dictadura significó mucho retroceso en cuanto a cosas que uno tuvo que estar reprimiendo, sí, y que no fueron reprimidas porque uno lo quiso, sino porque nos lo impusieron. E incluso toda la situación de violencia, porque ayer también recordábamos en algún momento cómo eso no empezó solamente con la dictadura, sino que empezó antes, con todo lo que había sido, el tema de la AAA y demás. Bueno, son cosas que nos fueron quedando como marcas, y entonces los chicos, como te pasa a vos, te acordás, porque la sociedad le transmitió esa alegría todo, y esa esperanza. Desde la alegría hasta lo que hizo cada uno, en la mayoría de los casos, hasta de ese discurso de Alfonsín con el preámbulo de la Constitución Argentina que te ponía... Digo, claro, hoy al reescucharlo, te pone la piel de gallina y me acuerdo de ese momento de haberlo escuchado. Pero las mujeres lograron muchas cosas en estos 30 años, probablemente ayudadas por el sistema democrático y seguramente por todo el esfuerzo que día a día fueron realizando, y todavía tienen muchas cosas pendientes. Algunas están descritas allí en las placas que vamos viendo y de las que Mabel nos va hablando ahora. Sí, yo creo que una de las cosas, uno revisa la agenda, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos pasó a las mujeres en estos años? Primero hay que decir que no, las mujeres y todo lo que tiene que ver el reconocimiento del hecho de las mujeres no puede darse en ambientes de autoritarismo y de restricción como fue la dictadura militar. Entonces había mucha compresión. Y creo que ahí tenemos alguna de las... una de las primeras leyes fue la igualdad de los hijos, extra o intramatrimoniales, que era una cosa media antigua y absurda, pero que tenía un significado social muy importante, porque eso es la otra cosa. Después vino la ley de matrimonio civil, esa ley, bueno, primero la de patria potestad compartida, que esa fue una ley también muy importante. Recordemos que antes tuvimos en la época de Isabel Perón, del gobierno de Isabel Perón, tuvimos una ley de patria potestad indistinta, y la vetó el gobierno de Isabel. Entonces, para el tema de la patria potestad, que es la relación de la autoridad frente a los hijos, las mujeres quedábamos excluidas, y recién por el 85 esto se soluciona. Teníamos también el tema... todos hablamos de la ley de divorcio. Yo quiero decir que la ley de divorcio es sobre todo una ley de reforma del matrimonio civil. Y esa ley tenía otras cosas, que no era solamente el divorcio, que era así una deuda que había con la sociedad, sino, por ejemplo, que las mujeres tuviéramos igualdad de condiciones con los hombres para decidir el domicilio de la pareja. Y esto no es menor, porque pasó que en muchos casos... antes los hombres decidían, se mudaban, se iban a Córdoba, vivían en Capital, se iban a Córdoba, vivían en Córdoba, se venían a Capital, y luego le mandaban a la mujer y decían, hizo abandono del hogar.
Y con ese abandono del hogar no solamente perdías todos los derechos económicos, sino se perdía la tenencia de los hijos. Claro. Son cosas muy graves y muy serias. ¿Todo esto fue a pulmón por las mujeres siempre? ¿La iniciativa partió de las mujeres? Bueno, pero fue compartida, pero sí, la iniciativa partió de las mujeres y yo creo que ahí en esos primeros años Florentina Gómez Miranda tuvo mucho que ver con su fuerza, con su capacidad de convicción y demás. Ahí también está la ley, que fue una ley que ella hizo para que las concubinas tuvieran derecho. Derecho a la pensión de la concubina y del concubino. Claro. Ahí la vemos, en el año 87. Todas estas leyes de las mujeres tenían su contrapartida para los hombres, como fue la ley de matrimonio. Pero la verdad... Digamos, laburaba la mujer y se beneficiaba también el hombre. Exactamente. ¿No? Bueno, pasaba eso. Vos sabés que si no, cuando era el trabajo de la mujer... Sí. No tenía derecho el hombre a la pensión. Claro. Así que esto puso en igualdad de condiciones. Después entramos, digamos, en hubo otra cosa que fue la derogación del decreto 659 que prohibía la planificación familiar en los hospitales públicos y en la seguridad social. Esto fue muy importante, esa derogación llevó mucho tiempo. Después vino la época de los 90. Los 90, la verdad, que no fue una época buena, tenemos que reconocerlo, fue una época difícil para el país y difícil para las mujeres. Pero tuvimos ahí una gran, que fue la maduración de algo que veníamos trabajando, que fue la ley de cupo. La ley de cupo ¿Se respeta o de cuotas, hoy, por lo menos en el Congreso de la Nación? Sí. Sí, sí. En el Congreso y en la mayoría de los congresos provinciales, porque ha habido leyes provinciales. Tenemos algunas deudas pendientes, sobre todo en Jujuy, donde no se consiguió tener la ley tal cual, sino que tienen algo semejante, pero que no es lo mismo. Pero un tercio debe ser mujer, un tercio debe ser en la mujer. Cámara Alta. Pero el problema es que recién en el 2000 conseguimos un decreto reglamentario que nos hizo llegar al Senado de la Nación. Porque si no, siempre esta ley, el 30% es el piso, pero se usa como el techo. Entonces, ¿qué pasa? Ponen 2 hombres, una mujer, 2 hombres, una mujer. Claro. Para Senado de la Nación, donde son 1 o 2 cargos, nunca llegábamos, porque de tercera no entrás. Claro. Con el cambio de la Constitución se aprovechó y como eran 3 cargos, entonces se estipuló muy claramente que cuando las bancas que se iban a concursar o a ir a elección eran 2 o 1, porque también puede pasar en diputados, que la expectativa era esta, siempre tiene que haber una mujer en el primero o segundo lugar. Claro. Esto hizo que por primera vez en el 2001 nuestro Senado de la Nación tuvo un 30 y pico % de mujeres. Esto no es menor. Fíjate que a partir de ahí, del 2000, empezamos a tener una cantidad de leyes importantísimas. La primera fue la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Habíamos tenido 4 proyectos que llegaban al Senado y morían. Pasaban diputados. Unos eran mejores, otros eran peores, pero todos morían en el Senado. ¿Por qué? Porque la verdad que se terminaba negociando este tema que sobre todo que se visualiza como para las mujeres, aunque es para toda la sociedad, porque los hombres son parte de esto, quedaba como un tema que se terminaba negociando. Y entonces lo que teníamos era que se posponía. En octubre del 2002 se consigue aprobar esa ley. Eso significó un cambio total. A partir de ahí tuvimos otras leyes que vinieron en cascada, como la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Anticoncepción Quirúrgica o ligadura de trompas y otras más. Hay una muy importante que nadie le presta gran atención, que es la de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que esta da una respuesta a lo que significó el aprobar la Convención de los Derechos de los Niños para realmente mejorar esto. ¿Y por qué se consiguen en estos años? Bueno, porque las mujeres, la verdad, que militamos distinto estos temas en el Congreso y no permitimos que se hagan esos negocios. Ahora uno dice, bueno, ¿qué nos queda, no?
ya se pasó tantas leyes que nos quedan. Sí, hablaste vos también de la ley de trata, de leyes que todavía de todos modos le falta reglamentación, ¿no? Para que se lleven a cabo. Implementación, fundamentalmente, tal cual. Entonces yo creo que la cosa pendiente es, en leyes tenemos una gran deuda, que es lo que todavía nunca se ha discutido en el Congreso de la Nación en estos 30 años de democracia, y que es la despenalización del aborto. Estemos o no de acuerdo, me parece que es tiene que discutirse. Una discusión que nos debemos los argentinos. Sí. Y la otra cosa, ya no son tanto leyes, todavía quedan algunas cosas para perfeccionar, pero son, bueno, que se implementen las leyes. Claro. Y decíamos, la de violencia, nosotros ahora tuvimos una buena noticia, que se empezó a implementar la línea telefónica 144, pero va despacito, la tenemos desde el 2009 y va despacio, tenemos que acelerar eso. La ley de trata, como vos decías, que también está muy lenta y bueno, estamos viendo ahora algunos resultados, pero hay mucho por hacer en implementar. Y a igual trabajo, igual salario, es la gran deuda. Bien, gracias Mabel por todo este repaso. Lo que lograron las mujeres en estos 30 años de democracia y todavía los temas que hay pendientes.